intento que enfoquemos bien cuál es el objetivo. Porque claro, pueden tener, yo qué sé, pues el objetivo de subir al 8º, pero es que si no está el primero, el segundo, el tercero, te puedes empeñar, pero que no vas a llegar. Sentir que uno tiene control, porque Sí. no lo tenemos, que no tenerlo, ¿no? Está mucho mejor visto la autoexigencia, está mucho mejor visto el autocontrol. Dejo de estar enferma, dejan de prestarme atención. Claro. Está como estrechamente relacionado, ¿no? Claro. En una mesa, ¿no? Un tablón de madera grande, solo lo sujetásemos con una pata. A lo mejor 2 segundos no toca el suelo, pero se va a caer. Comer de todo y de esa manera también la culpabilidad baja. Claro. ¿Sabes? Y tolerar durante un tiempo que tú sigas, ¿no? Como estas pautas que te dé en este caso la Nutri, aunque te sientas culpable. Y ahí entro yo para trabajar la culpa, ¿no? Y gestionarla lo mejor posible, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos, donde cada mes hablaremos con uno de nuestros expertos en psicología sobre un tema específico. Puedes seguirnos en las redes sociales y en todas las plataformas digitales. Hoy tenemos a Cristina Pardo de Vera. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de presentarnos, 2 preguntas rápidas, Cris, así de imprevisto. La primera de todas es, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Yo te diría el arroz caldoso con bogavante. Ah, bueno. Sí, no... Ahora que te vas a ir a la playita, exacto. Estás con él en la mente. Hombre, y tanto. Sí, sí, sí. Ahí en las playas del Levante. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez te has sentido culpable por comer algo que te guste? Sí, yo creo que al final esto es como algo un poco extendido, ¿no? Que yo creo que es complicado que no haya nadie que se haya sentido culpable después de comer algo que, pues, a lo mejor aparentemente no es sano, no está bien, ¿no? O sea que sí. Las chucherías que tenemos en el cajón también. Exacto. O igual no, por eso no me siento culpable. No, ¿verdad? Nada, total. Bueno, Cris, pues luego entraremos más en detalle en el tema, sí. Pero lo primero de todo te presento y luego tú añades todo lo que tú quieras. Vale. Yo a Cris la conocí en nuestro practicum, ¿no? Sí. Después del máster Psicología General Sanitaria. Sí. Allí nos encontramos. Estuvo haciendo el practicum, luego hizo el experto, ¿no? en abordaje integral de la psicoterapia. A mí siempre me llamó mucho la atención su alegría, tu alegría, tu capacidad de, pues eso, de expresarte y tu empatía, tu mirar siempre a los ojos. Yo me sentía muy cómoda contigo. Y nada, después de eso, del experto, te propusimos que te quedaras colaborando con nosotros. Y bueno, y a raíz de ahí estamos trabajando juntas. Sí. Aparte de eso, Cris, yo sé que tienes 400 másteres. Sí, unos cuantos. Cuéntanos cuáles y por qué los has hecho. Vale. Bueno, obviamente el general sanitario, ¿no? Que es al final el habilitante, es obligatorio. Y luego a raíz de empezar prácticas antes de princesa, bueno, pues hice prácticas con la tercera edad y es cierto que, aparte de que me gustó mucho, vi como cierta necesidad como de indagar más en el tema para poder no tanto eliminar, que realmente no es posible, ¿no? Ese deterioro cognitivo, sino mejorar la calidad de vida, ¿no? de esta población que muchas veces me da la sensación que se deja ahí un poco, ¿no? Como si estás en la etapa final de vida y pues es lo que te toca, ¿no? Y pues que no dejan de sufrir, ¿sabes? Y entonces por eso decidí hacer el de neuropsicología clínica. Después de, en cuanto a máster, ahora estoy terminando el de terapias de tercera generación, que además me río porque, claro, en la universidad estaba como muy centrado en lo cognitivo-conductual, entonces más allá de eso no se hablaba mucho, ¿no? Y claro, yo veía las terapias de tercera generación como si fuesen algo, no sé... Satánico. Exacto, o sea, algo como muy... No, o sea, tiene que ser como, ¿no? Este esquema como muy cuadriculada.
Y luego, pues, como muchas veces que digo, no haré esto y al final acabo ahí, ¿no? Pues un poco enfocado a no eliminar la emoción, ¿sabes? Que, jope, muchas veces llegan a consulta, quiero no sentir o quiero que no me afecte. Quítame esta ansiedad. Pero es que no me quiero sentir así, pero esto cómo lo controlo, ¿no? Justo. Entonces no es esa la vía, es que tenemos que aceptar las emociones. Porque es que es imposible, por otra parte, ¿no? Justo. O sea, yo hay muchas veces que les digo, bueno, si encuentras la manera, cuéntamela, porque yo no la he encontrado todavía, ¿sabes? O sea, sí. y bueno, un poco enfocado a eso y también de cara a que no huyan, ¿no?, de las emociones desagradables, sino que pues puedan convivir con ellas, porque es lo que hay, si es que no tenemos escapatoria. Eso es, para mí es fundamental eso, las terapias de tercera generación, de aceptación y compromiso, por eso, ¿no? Porque toda la vida intentando, en el fondo estudiamos psicología para aliviar un sufrimiento, todos, ¿no? Y llevamos toda la vida intentando quitarnos el malestar y el sufrimiento, y cuando la gente lleva tiempo en terapia te dicen muchas veces, pero es que estoy mejor, pero no dejo de pasarlo mal. Sí. Entonces les decimos, claro, es que ni vas a dejar hasta que te mueras. El tema es cómo relacionarte con eso de una manera que no te pelees, ¿no? A mí lo que me gusta de la terapia de aceptación y compromiso, y perdóname que te corte, es que, o sea, hay como 3 vías cuando tenemos una emoción: o aceptarla y hacerla consciente y atravesarla, o lo evitativo, hacer otras cosas pero luego sale por otro sitio, o lo compulsivo, que también tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es hacer algo para quitárnosla de encima. Entonces, tanto lo evitativo como lo compulsivo, que es negarla, ¿no? A lo que te resistes, persiste. Justo. Y para mí eso es una de las claves que me ha hecho entender mejor la psicología y poder ayudar mejor. Y además es que yo creo que también alivia, o sea, cuando tú pones el foco en lo que, o sea, en donde realmente tiene que estar y no te empeñas en me la quiero quitar, o sea, es como, ¿no?, que te relajas y dices, vale, ya está, ¿sabes? O sea, no puedo luchar contra ella en el sentido de acabar con ella, porque no. Sí. Y luego porque están ahí para algo, o sea, es que tienen su función. Claro, es que las emociones tienen su función. Claro, justo. Entonces, tienen que estar ahí. Eso es. Tienen una función de supervivencia. Bueno, ¿y qué más cosas? Porque has hecho más. Pues voy a intentar centrarme en lo más importante, a lo mejor, ¿no? Si no, aquí me tiro... Es que somos unos cursillistas los psicólogos. Total. O sea, yo digo, venga, este año no hago nada más. No, después de 15 años vas a seguir haciéndolo, ya te lo digo. Total. O sea, no hay otra. Sí. Luego, aparte del de abordaje integral en psicoterapia que hice con Princesa, después hice uno en psicoterapia emocional sistémica en adultos y familia. Me gustó un montón porque al final, claro, yo lo que buscaba era poder ampliar más como mi enfoque, ¿no? Porque si no, primero que no todos necesitan lo mismo, no todos los pacientes necesitan lo mismo, ni les sirve lo mismo, eso es así, ¿no? Entonces, como una manera de poder adaptarme más a las necesidades que tiene cada persona y luego no verlo como un individuo aparte, o sea, como alguien, ¿no? O sea, porque no es. Justo, sino más como parte de diferentes sistemas que evidentemente influyen pues en su vida, en lo que le ocurre, en cómo le ocurren las cosas, ¿no? Y me aportó mucho eso, como ampliar mucho más la visión y no quedarme en, vale, esto causa esto, no, como las preguntas circulares, ¿no?, que se llaman. Que al final los problemas son multifactoriales y por lo tanto tienen varias soluciones. Justo. Lo sistémico, ¿no? O sea, es el individuo, su sistema familiar, su sistema de pareja, su sistema de amigos, su ciudad, su país, su cultura, total, ¿no? Su mundo. Entonces hay un montón de factores que influyen en los problemas psicológicos. Justo. Tampoco podemos llegar absolutamente a todos, pero desde luego la familia sí que es una cosa muy fundamental. Y de hecho, esto ya lo hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero dentro de temática trastornos alimentarios, tiene mucho que ver también el sistema familiar y es una parte importante de la terapia, ¿no?, del proceso. Con lo cual, pues esto también me ha ayudado mucho, ¿no?, a saber cómo manejar, ¿no?, ir por el camino, pues igual que más le puede ayudar. Claro. Es así. Ahora que has terminado todo lo formal, aunque sigues con las necesidades que vamos teniendo, al final vamos buscando
un Sí. curso, otro curso, una supervisión, pero ahora que has terminado ya todo lo formal y que ya llevas tiempo en la práctica, ¿qué es lo que tú echaste en falta, ¿no? A nivel teórico, ahora que lo puedes comparar con la práctica? Yo creo que eché en falta, aparte de, entiendo que es difícil, porque al final en la carrera pues no nos pueden enseñar de todo, ¿no? Pero quizá más, o sea, una visión más amplia, ¿no? O hacerte ver como más enfoques de lo que, pues, que es la base, ¿no? Que es el cognitivo-conductual, yo diría que en todas las universidades. Sí. Y luego también quizá, que entiendo que es difícil, ¿eh? O sea, y que no nos pueden enseñar... Bueno, que es que tienen que cumplir unos mínimos formativos y ya está, ¿no? Justo, ¿no? Y luego también cada uno ya nos especializamos en lo que nos vaya gustando más o en lo que encajemos más. Sí que yo quizá eché de menos, aparte de este punto, como ponernos quizá o trabajar determinadas situaciones que nos podemos ver como psicólogos y que no aparecen en la teoría ni en los libros. Claro. Que claro, luego llegas ahí y dices, una tontería, pero ¿y si me quedo en blanco? Claro. Te quedas ahí y dices, no sé qué decir. O sea, no, y entonces, claro, empiezas a pensar, no tengo ni idea, la peor psicóloga que puede haber existido, ¿no? En la faz de la Tierra, cosas como de estas, ¿no? Que yo, es que no era algo que me plantease. O sea, y es algo súper normal. Claro, que vamos, le pasa a todo el mundo. Total, o sea, ninguno nos salvamos ni nos salvaremos de en algún momento quedarnos en blanco, ¿no? Pero a lo mejor más situaciones que pasan dentro de consulta, ya no tanto enfocadas a cómo ayudo al paciente, sino yo soy una persona que puede tener un día más complicado, que puedo sentirme más insegura, ¿no? Por X, o que puedo tener situaciones que no sepa manejar, ¿sabes? Claro. Y las tendremos, porque al final, por mucho tiempo que uno lleve, siempre lo bonito de la profesión es que cada persona es un mundo, cada situación es diferente y cuando al principio, cuando llevas menos tiempo, surgen más inseguridades, uno necesita regirse por estructuras más rígidas. Claro. Y poco a poco va flexibilizando, pero aún así, cuando llevas mucho tiempo, te siguen surgiendo situaciones que no controlas, ¿no? Y eso es lo bonito. Pero bueno, ahora que ya te has enfrentado y llevas ya tiempo, ¿no? en la práctica, ¿cuáles han sido para ti o cómo has cubierto, ¿no? De esas inseguridades que tenías? Ahora que ya llevas tiempo en la práctica, ¿cómo es para ti la mejor manera de estar con un paciente para tú sentirte cómoda y hacerle también sentir cómodo? Pues la mejor manera que yo he encontrado, también por cómo soy yo, ¿no? Mi personalidad y tal. Lo primero, obviamente, yo le doy una importancia al vínculo tremenda, la tiene, ¿no? Evidentemente, y creo que al principio en lo que más me centro es en poder generar ese vínculo y luego como tratar a los pacientes de una manera más natural. Yo me acuerdo cuando empecé en Princesa, de hecho, como alumna de prácticas, es que me veía súper forzada, como me tenía que mantener, ¿no? Como muy tal, muy recta, tono, ¿no? Como que tampoco vinculaba yo con los pacientes, ¿sabes? Al final es bidireccional, ¿no? Entonces me notaba muy, muy fingida, no sé, muy sobreactuada. Y cuando dije, oye, mira, voy a probar, evidentemente, ser profesional, ¿no? Pero, jope, pues si me sale utilizar el sentido del humor, lo utilizo. Si me sale reírme, me río. Soy una persona muy cercana, pues también lo voy a ser. También, pues, si a una persona, yo que sé, un paciente, no le gusta nada, pues obviamente me adapto, ¿no? Pero la cercanía... Bueno, también te digo una cosa, te adaptas y a veces nos adaptamos hasta un punto, porque muchas veces uno tiene el estilo, su propio estilo, el estilo personal del terapeuta, y hay pacientes con los que uno no encaja o ellos no encajan contigo, entonces nos vamos adaptando, pero también hay un punto en que si a alguien no le vale como tú, ¿no? Eres o como tú trabajas, no pasa nada. Justo. Entonces, desde ser como más auténtica, ser natural, también desde mucho cariño, ¿sabes? Que al final... Porque a los pacientes al final les cojamos cariño. Total, es así. O sea, es que además lo digo así, o sea, es que no es fingido ese cariño, es que es verdad. Sí. O sea, es que para mí es inevitable. Es una relación terapéutica, pero es una relación. Claro, justo. Entonces, un poco desde eso, desde la naturalidad, el ser auténtica, el darles cariño, sinceridad también, ¿sabes? O sea,
no, ni te voy a prometer cosas que no sé si van a pasar, Claro. ni te voy a decir cosas que realmente no crea que son así, que esto puede parecer muy obvio, pero luego si no, cuando hablemos un poco más, ¿no?, del tema en concreto, ser sincera y decir las cosas como son, Sí. porque al final confían más, se alivian, ¿no?, como mucho más, es como si se quitasen un peso de encima. Sí, puede parecer muy obvio, pero no lo es, pues eso, porque nosotros tenemos ciertos protocolos, ¿no? Y es verdad que pues, cuando le devuelves la información al paciente, primero, mira, a mí me pasa que te pasará a ti también, ahora que también eres tutora en las prácticas, pero el otro día un alumno que decía, ¿cómo le voy yo a devolver la información al paciente? Se lo va a tomar mal. Y dices, a ver, si la gente viene aquí buscando la verdad, y que no es que uno tenga la verdad, pero tenemos pues un poco una clarificación de lo que te está pasando, ¿no? Entonces, el hecho de el 50% es que la gente entienda lo que le pasa. Justo. Y eso es muy sanador, por lo que tú dices, que te quitas un peso de encima y también te da cierto control mental, ¿no? Y también, pues de alguna forma confían en ti, y porque es que además es obligación de uno como psicólogo. Entonces, muchas veces tenemos ese miedo, ¿no?, de decirle al paciente, de devolverle, de clarificarle, cuando en el fondo es lo que más nos agradecen. Totalmente. Ser sincero, ser honesto y ser auténtico. Justo. Están las competencias del terapeuta, ¿no?, que son tan importantes también. Exacto. El trabajarlas y el conocerlas, sobre todo. Sí. Y eso, como la mayoría de las cosas en la vida, al final solo se hace con la práctica. Así que no hay otra manera. No. Muy bien, Cris. Pues bueno, pues nada, vamos a hablar del tema en cuestión. Podríamos hablar de muchos temas, pero aparte de tu currículum formativo, tu mayor especialización ahora mismo, aunque no es lo único que tratas, son los problemas con la alimentación, ¿no? Lo que desde la psicología se llama trastornos de la conducta alimentaria. A nosotros a veces lo llamamos así, a veces hablamos de unidad de alimentación, porque muchas veces un trastorno no es un sí o un no, sino que es en grados. Entonces, en ese sentido, todos de alguna forma tenemos problemas con la alimentación. Primero porque ahora mismo vivimos en la sociedad del hiperconsumismo, incluida la industria alimentaria, que tú vas al supermercado y el 80% de lo que puedes comprar no es comida, no sé cómo le podemos llamar, no es comida directa, son procesados, ¿no? Entonces, claro, la probabilidad de que uno no coma bien es altísima, y tampoco tenemos que poner la responsabilidad o la culpa en nosotros, pero la verdad es que es una situación que es un problema muy creciente, ¿no?, en los últimos años, por un montón de factores. Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema súper interesante y que nos vas a poder aportar mucho. Bueno, ¿cuáles crees que son los principales problemas de alimentación a día de hoy y por qué pasan? A ver, yo lo que más me he encontrado, no son los únicos, ¿no? Hay varios trastornos alimentarios, ¿no? Pero los que más me he encontrado son 3, que es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Es cierto que, por norma general, no se quedan en un trastorno en concreto. O sea, por ejemplo, ¿no?, una chica, digo chica porque es más común en mujeres que en hombres, tiene una anorexia nerviosa, ¿no? Es muy probable que se mueva y migre, ¿no?, pues por ejemplo a trastorno por atracón, o por ejemplo a bulimia, ¿no? O sea, que no se quedan como estáticos. Es cierto que luego, dentro de todo esto, entran otros factores como que influyen mucho en pedir ayuda, ¿no?, que es también la vergüenza que da pedir ayuda. Desde mi punto de vista, dentro de lo poco probable o mucho que sea en cada caso particular, suelen tener como más reticencia a pedir ayuda las personas que se dan atracones. Sí. Porque se ve como peor. Da como más vergüenza. ¿Sabes? Esto, por supuesto, no es que yo lo piense así, sino al final como por mi experiencia, ¿no?
no es lo mismo alguien que puede restringir, que tiene como mucho control, ¿no? Alguien que es todo lo contrario, que se descontrola, ¿no? Es como que hay ahí como, desde el punto de vista de las pacientes que he visto que tienen trastorno por atracón, que se sienten en cierta manera como en un escalón como más abajo, ¿sabes? Por eso, qué vergüenza, es que no puedo parar de comer, o sea, no me puedo controlar, ¿no? Claro. Yo te diría que esos son los 3 que más, que más he visto, que igual llegan más a consulta. También depende de la edad, o sea, es que depende de muchos factores. Claro, y luego es verdad que hay muchos, la mayoría no cumplen criterios, que es lo que llamamos no especificado, sí. Pero que vamos, básicamente cuando uno tiene un problema con la alimentación es que tiene una relación con la comida difícil, ¿no? Y que al final el trastorno no es más que esos rasgos difíciles se vuelven disfuncionales, ¿no? Justo. Entonces también, fíjate lo que decías del tema del control, ¿no? Parece que es que está mucho mejor visto tener o sea, sentir que uno tiene control, porque sí. No lo tenemos, que no tenerlo, ¿no? Está mucho mejor visto la autoexigencia, está mucho mejor visto el autocontrol y bueno, y esa sensación de vergüenza. Es verdad que en el fondo todos nos damos un atracón de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, un trastorno ya quiere decir que en frecuencia, intensidad y duración es clínicamente significativo, ¿no? Que se llama. Pero que muchas veces no hace falta llegar a ese límite para pedir ayuda. Claro. Y eso es, yo te diría, de las cosas más importantes, porque cuanto más tardes en pedir ayuda, cuanto más tiempo estés con el trastorno, y esto pasa, pues, en general, ¿no? Claro, peor pronóstico vas a tener y más largo seguramente sea el tratamiento, ¿sabes? Porque los trastornos alimentarios tienen un tratamiento largo, ¿sabes? Entonces, pues también con el desgaste que eso pueda ocasionar, o sea, entonces... Mira, ayer justo me decía una paciente, ¿no? No era por un tema de alimentación, era más por un tema obsesivo, ¿no? Y me decía, es que lo que yo veo es que estoy avanzando pero no al ritmo que a mí me gustaría, ¿no? Y entonces me dijo, lo tengo que aceptar, ¿verdad? Y digo, sí, pues más que nada porque esto no es una fiebre que a uno le sale porque tiene un virus. Justo. Esto tiene que ver, lo que sea, ¿no? Cualquier tema psicológico tiene que ver con que aparece un problema, ¿no? Pero previamente es verdad que hay un disparador, hay un precipitante, un trigger, pero es que antes, ¿no? Están los antecedentes que nosotros llamamos remotos, los cercanos. Dentro de eso tiene que ver nuestros factores nuestros rasgos de personalidad, tiene que ver las experiencias tempranas, tiene que ver cosas que hemos ido aprendiendo a nivel con uno mismo, con los demás, a nivel familiar, social, etc. Entonces, uno tiene una estructura interna que está hecha de una manera y que muchas veces lo que hacemos, si lo hacemos de una forma es funcional, pero cuando nos pasamos un poco de rosca es disfuncional. Entonces, la relación con la comida y con la alimentación es una cosa que tenemos que seguir haciendo. No lo podemos cortar. Claro. Y es una cosa que son hábitos y que tiene que ver con muchos factores que se han ido como echando raíces a lo largo de toda la vida. Totalmente, justo. ¿No? Entonces es muy importante, ¿no? el ajustar esas expectativas y el explicar también pues eso, que no va a ser ni de hoy para mañana ni voy a ser una persona nueva. Claro, ¿no? Totalmente. Eso es importante porque es que las expectativas hacen mucho daño. Sí. ¿Cómo ajustas tú esas expectativas, ¿no? en terapia? Yo, por ejemplo, con trastornos alimentarios, que también depende mucho, ¿no? O sea, obviamente esto no es que sea la norma, pero primero intento que enfoquemos bien cuál es el objetivo. Porque, claro, pueden tener, yo qué sé, pues el objetivo de subir al 8º, pero es que si no está el primero, el segundo, el tercero, te puedes empeñar, pero que no vas a llegar. Entonces, si nos anticipamos un poco a eso y lo enfocamos bien, yo te cuento que no funciona así, y pues nos podemos ahorrar frustraciones varias, ¿no?
pues mejor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de trastorno por atracón, ayuda mucho el poner objetivos muy a corto plazo. Porque si no, o sea, o se desmotivan mucho, o sea, no sé, les ayuda como, bueno, bastante, que no quiere decir que en otros casos no, pero en trastorno por atracón es como especialmente importante que los objetivos sean muy, muy a corto plazo, ¿no? Claro. Y el hablar, pues oye, de, vale, ¿cuál es tu lista, ¿no? Como de prioridades o de objetivos que tienes. Vale, vamos a ver por cuál podemos empezar. Luego es cierto que cuando van viendo que van consiguiendo cosas, por norma general no tienen como ese ansia, ¿no? De quiero estar ya bien. Ya. Porque uno empieza a tener cierta sensación de control. Claro. ¿No? Entonces, que también hemos hablado muchas veces todo lo que tiene que ver los trastornos de la alimentación con el tema del control. Bueno, igual que casi todos los problemas que tiene el ser humano. Total. Total. Entonces, si yo te dijera, pues, ¿cómo le explicamos a la gente cómo en terapia se trata un problema con la alimentación? Así, a grandes rasgos. A ver, bueno, lo primerísimo, cuando alguien viene a consulta con problema alimentario, el que sea, es súper importante que haya un trabajo multidisciplinar, porque no somos nutricionistas, y esto es muy importante, ¿no? Sí. No somos nutricionistas, no somos psiquiatras, nada de eso. Entonces, el que puedan tener, y si podemos tener a alguien de referencia, claro, pues mejor, ¿no? Y colaborar. Pero fundamental que puedan ver al nutricionista, que puedan ver al médico, analíticas, que todo esté bien y que no se deba a algo orgánico, porque es claro, mejor. Porque luego hay muchos metabolismos. Claro, justo. O sea, porque también eso, las expectativas de yo quiero estar como esta persona que he visto en esta red social, primero de todo también hay que poner en contacto a cada uno con su realidad, ¿no? Justo. Además de luego también el para qué quieres estar como esta persona, ¿sabes? O sea, ¿qué crees que te puede aportar, ¿no? Porque siempre, pues al final es mucho, ¿no? Lo que hay detrás. Lo primero yo diría eso, médico, nutri, psiquiatra en caso de que hiciese falta, ¿no? Que muchas veces hace falta y no pasa nada. Y luego después, claro, al final hay que encontrar o intentar encontrar, ¿no? No empeñarnos en qué es lo que ha hecho que yo acabe teniendo un problema de la conducta alimentaria. No, porque, hombre, hay los predisponentes, es importante saberlo, pero sí que es verdad que hay veces como que se empeñan mucho en entender cómo han llegado hasta aquí. Sí. Pues es que no lo vamos a saber con total seguridad y no estoy segura de que te vaya a ayudar tanto como crees en el proceso, o sea... Ya. No va a ser, ya sé que fue esto, vale, pues lo quito, ¿no? Y ya, no. Claro. Encontrar la función que tiene el síntoma. Eso es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué hace este trastorno alimentario aquí? O sea, vale, apareció, pero se sigue manteniendo, ¿no? ¿Qué refuerza esa conducta? Exacto, ¿no? Exacto. Porque muchas veces lo que origina las conductas, obviamente cada persona es un mundo, pero es muy multifactorial, ¿no? Desde Total. lo más macro hasta lo más micro, desde que no hay disponibles tan fácilmente alimentos saludables en cualquier sitio, la cultura que tenemos de comer Totalmente. a día de hoy, la cultura que tenemos de quitarnos la ansiedad con la comida, la cultura social, específicamente en España, de salir, beber, comer lo que sea sin conciencia, ¿no? Porque estás hablando o estás viendo la tele, ¿no? Hasta los hábitos de alimentación que tiene tu familia, hasta lo que tú has visto en las redes sociales, hasta que tu amiga empezó a adelgazar y todo el mundo le dice lo guapa que está, hasta que alguien te hizo un comentario de me gustas, pero es que no sé qué de tu físico o alguna cosa parecida y tú lo atribuyes a esto. Entonces hay tantas cosas que es difícil entender el por qué, pero luego lo que tú dices, ¿no? Se mantienen, ¿no? Claro. Entender por qué se mantiene. Y muchas veces cuando uno empieza a controlar, ¿no? La conducta alimentaria, controlar cómo come, lo que come, o incluso pues eso, a purgarse con un vómito o con laxantes, o cuando uno empieza pues por esa propia ansiedad también a darse atracones, el tema es que eso se mantiene, ¿no?
Y esa es la función, se mantiene porque hay algo que está reforzando esto, ¿no? Claro. ¿Y qué suele ser? A ver, en muchos casos es o por una necesidad de diferenciarte, ¿no? Uh-huh. Pues padres a lo mejor muy sobreprotectores, ¿no? Que parece, ¿no? que es como un tercer brazo, la hija, ¿no? Uh-huh. Pues ahí él, obviamente esto no lo hacen de manera consciente, ¿no? Pero esa necesidad como de poder tener como su vida, de poder elegir, ¿no? De que no esté tan condicionado por lo que puedan opinar sus padres, ¿no? Uh-huh. Digo padres como cuidadores principales, ¿no? La diferenciación es una de las cosas que yo te diría, no voy a decir el 100%, pero en un porcentaje muy alto se trabaja. ¿Como una especie de rebeldía? Sí, se podría decir, ¿no? Y entonces al final, cuando tú no puedes controlar muchas cosas, tanto por sobreprotección o por excesiva exigencia, ¿no? Mucha autoridad, sí puedes elegir qué comes si no comes, Uh-huh. ¿sabes? Es como una manera como de, esto sí lo puedo controlar yo. Claro. ¿Sabes? Al igual que hay otras personas pues que les da por beber o que, yo qué sé, por otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es una manera de intentar gestionarlo. Claro. ¿No? Entonces dices, pues yo aquí me planto, no como. Claro. Y entonces no me puedes obligar. Claro, porque en el fondo el alimento tiene que ver absolutamente con los cuidados, con los padres. Justo. Entonces, a lo mejor a veces hay un momento en que dices, bueno, pues o me pongo una cresta de punky o Exacto, controlo lo que como y no lo que tú me dices que tengo que comer. Justo. Es así como un poco acto como de rebeldía, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Luego muchas veces una manera de llamar la atención en el buen sentido, porque esto a veces tiene ahí obtener como... la atención, ¿no? Obtener la atención, justo. O sea, es como un gritar, hola, estoy aquí, hazme caso, tengo unas necesidades y no me siento visto o no me siento querido, ¿no? Una manera como de que tengas que mirarle sí o sí, ¿no? Es verdad que igual es una manera, evidentemente, que hace daño, ¿no? A la persona, sí. Pero pues es la que encuentra. Es que muchas veces funciona, ¿no? No, total. Cuando uno se enferma, al final, pues lo normal es que reciba atención, entonces Justo. No nos damos cuenta, pero muchas veces cuando alguien se enferma, obviamente le prestamos atención y eso hace que a veces pues, nos podamos llegar a poner en el rol de enfermo, que llamamos. Justo. Y así continúa. Y son cosas que uno a primera vista le chocan, ¿no? Y no, uno no lo identifica ni lo hace conscientemente, pero Total. Muchas veces es que se mantienen las conductas por refuerzo positivo, ¿no? Total. O sea, claro, si yo con este rol de enferma obtengo lo que he intentado probablemente antes de otras maneras y no he conseguido, claro, yo lo que pienso es, si dejo de estar enferma, dejan de prestarme atención. Claro. Está como estrechamente relacionado, ¿no? Claro. Y les cuesta mucho también salir de ese rol por eso mismo, claro. Porque pues al final obtienen lo que necesitan. Claro, que también tiene mucho que ver con la atención en positivo, en otro sentido. Es decir, si yo adelgazo X y me empieza la gente a decir, uy, has adelgazado, qué guapa estás. Porque esto es un comentario bastante típico. Sí. Al final es la propia sociedad también la que refuerza muchas veces las conductas restrictivas, ¿no? Con la comida. Justo. Comentarios además tanto a favor como comentarios, claro, bastante desafortunados con respecto a lo que comes. Y aquí me acuerdo, creo que fue en el Puente de Mayo, bueno, me fui con una amiga a pasar unos días y tal, y entonces pues fuimos a cenar. El plato estaba buenísimo, pero la realidad es que era muy poca cantidad y yo me moría de hambre, ¿no? Entonces le pedí otra cosa y me dijo, joder, ¿cuánto comes? Y yo en ese momento, me lo dijo no con maldad, si yo lo sé, pero en ese momento me vinieron, yo estaba en el hospital de día, ¿no? Trabajando en ese momento y me vinieron como todas las chicas y yo diciendo, menos mal que me lo has dicho a mí, ¿sabes? Pero esos comentarios que él ni se habrá dado cuenta, por supuesto, hacen tanto daño que es mejor no hacerlos. O sea, no sabes la persona que tienes delante, no sabes si ha adelgazado pues porque tiene una enfermedad y lo está pasando fatal,
es que hay 1000 motivos. Sí. O sea, o engordando porque tenga una enfermedad y lo esté pasando fatal. O sea, no hacer comentarios es la mejor opción. Tenemos una muy mala costumbre que es opinar del resto de personas sin que nos lo pidan. Total. De su físico, de lo que dicen, bueno, entonces también es un arma de doble filo porque, por ejemplo, en las redes, ¿no? Yeah. Queremos buscar el comentario positivo y, bueno, pues eso, muchas influencers que siempre andan con este tema, ¿no? De, es que me hacen mucho daño estas críticas, es que tal, claro, tú vas buscando siempre la crítica positiva, el comentario positivo, pero luego al final la gente opina y opina de todo, entonces hay un punto de uno hacia los demás, desde luego si no te piden la opinión, a veces es mejor no darla. Exacto. Y luego por otra parte también muchas veces la pedimos, ¿no? Porque estamos dependiendo constantemente de la opinión externa, ¿no? De comprobar, de que nos validen. Entonces yo creo también por parte del paciente o de la persona en cuestión, cómo trabajamos ese volver al criterio interno, ¿no? Cómo trabajaríamos esa autoestima, que al final es un poco lo transversal y que todo el mundo lo pregunta y dices, es que la autoestima no es algo que tenga una técnica, ¿no? Justo. Dentro de que es algo muy amplio, pues otra vez, ¿no? Depende de cada caso. Bueno, yo sí que creo que hay como algo en común, ¿no? Con las personas que tienen baja autoestima, que es que al final su sentimiento de valía personal depende en gran parte del físico. Caso, obviamente, trastornos alimentarios, ¿no? Entonces es como si en una mesa, ¿no? Un tablón de madera grande, solo lo sujetásemos con una pata. A lo mejor 2 segundos no toca el suelo, pero se va a caer, ¿sabes? Entonces es como intentar que los demás, ¿no? Con el refuerzo, ¿no? Con esta validación, te ayuden a sujetarla, pero que es que no deja de tener solo una pata, que en el momento en el que se vayan... Muy fuerte que sea la pata y por muy grande y por muy preciosa, se va a caer. Se va a caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es fundamental? Que aprendan que esa mesa, con esa pata, no se va a sentir bien nunca. O sea, nunca. Y poder construir otras patas que la sujeten. De tal forma que si yo me siento válida por cómo soy como persona, por mis amistades, por mi familia, tal, por mi profesión, por lo que sea, claro, está mucho más equilibrado. Que cada una soportará un peso mayor que otro. Eso es verdad, porque cada uno también tiene sus fijaciones, ¿no? Claro, ¿no? Y le damos más importancia a una cosa, menos a otra, ¿no? Pero al final se sujeta y si hay una pata que se rompe, la mesa no se cae. Claro. Igual está ahí más inclinada, pero no se cae. Claro, no podemos pretender que, pues en este caso, ¿no? Que le dan mucha importancia al físico, es que tu bienestar fluctúa tanto que estás genial o estás fatal. Eso es. Muy de picos. Y es que eso, claro, desestabiliza muchísimo. Claro. Y incluso una persona que se sienta muy bien con su físico, si solamente le presta atención a eso, al final es la intención paradójica. Si tú te sientes muy bien con tu físico es porque le prestas mucha atención. Si tú le prestas mucha atención es como puedes cuidarte y además es algo que es positivo. Ahora te lo plantearé a ver cómo tú opinas, pero yo creo que es positivo si para ti es importante, pero cuidarte y para estar bien, para encontrarte bien físicamente, para verte guapa y pones esta conducta, esta otra. Entonces cuando uno ya, no sé si te habrá pasado, pero pues como estas personas, ¿no? que empiezan a hacerse mejorías de gimnasio, de maquillaje, o sea, es como tú te maquillas, ¿no? Entonces te maquillas un poquito, te ves bien. Cuando te pasas de maquillaje, de repente eres un monstruo. Entonces, total. Es imposible que por mucho que control y por mucho empeño que le pongamos a esa dimensión, es que va a pasar todo lo contrario. Justo. Y esto es súper interesante porque, claro, al final una parte importante de los trastornos alimentarios es esa necesidad de control, porque en otros aspectos no la tienen. Entonces, vale, controlo esto. ¿Qué pasa? Que aunque resulte ¿no? paradójico, cuanto más intentas controlar, más te descontrolas. Entonces, claro, entras en un círculo vicioso en el que todos tus esfuerzos cada vez son mayores por tenerlo todo controlado
como yo les digo, spoiler, no vas a controlarlo todo nunca. O sea, vas a petar el sistema nervioso claro, antes de eso. Total, entonces no va a funcionar. ¿Probamos otra cosa? Claro. A ver qué tal va, ¿no? Y de hecho... La desesperanza creativa, ¿no? De la exacto, compromiso. Exacto. Esto no va a funcionar. Justo, o sea, y que muchas veces, claro, necesitan verlo, ¿no? Entonces sí, dices, venga, cuando empezaste, ¿cómo te sentías? Se sentirían muy bien, porque, a ver, el control da seguridad y todos lo necesitamos. O sea, yo esto lo recalco mucho. No es que vayas por la vida sin control, no es un mínimo, ¿no? Que necesitamos, pero ya cuando te pasas, o sea, sí, para abajo y sin freno. Esto es así como todo en la vida. Exacto. Y ya está, y no hay más remedio. Justo. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Y que esto creo que les ayuda mucho, que claro, empiezan restringiendo, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Restrinjo, tengo ciertos alimentos prohibidísimos. Alimentos prohibidos, el tema. Hombre, alimentos prohibidos que casualmente no es la lechuga. O sea, que podría serlo, no. Azúcar, como alimentos que se ven como comida basura, que a mí me pone un poco de mala leche, ¿no? Porque es comida. Sí. O sea, otra cosa es que sea más o menos nutritiva, pero es comida. Sí, y además todos la tenemos en casa, por mucho que digamos otra cosa. Exacto. Y en el cajón. Y no pasa nada en el cajón. En la consulta. Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tengo esos alimentos prohibidos. Genial, empiezo súper motivada, fantástico, bueno, sensación de control a tope. ¿Qué pasa? Que estos alimentos prohibidos, lejos de hacerme controlar la situación más, me hacen que el deseo que yo tengo por estos alimentos aumente muchísimo. Claro. O sea, muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso al final, ¿qué ocurre? ¿En qué desemboca muchas veces? Muchas veces es tarde o temprano, porque en realidad pasa muy a menudo, atracón. Claro. Madre mía, ¿no? Como lo peor para alguien que quiere restringir, ¿sabes? Darte un atracón. Claro. Me siento culpable, ¿qué puedo hacer? Pues voy a compensar. Ejercicio excesivo, ya temas a lo mejor de vomitar, de uso de laxantes, ¿no? O vuelvo a restringir. Y además, perdóname que te interrumpa un momento, Cris, porque, claro, parece que estamos hablando a veces de una persona con un trastorno, ¿no? De que vomita, que se toma, pues eso, un laxante, tal. Pero es que eso lo hacemos todos de vez en cuando. Es decir, me paso, pues ahora mañana no desayuno 4 días. Claro, justo. Y eso no es tan raro. Justo, no, total. O sea, comentarios de, hoy no ceno, que, es que hemos comido un montón. Claro. Cena, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes? O sea, claro. Porque no deja de ser maneras de compensar. Eso es. ¿Sabes? Eso es. Y al es final, muy peligroso. Al final este tema, ¿no? Como de todo lo prohibido, es como un novio que no te hace caso, ¿no? O sea, cuanto menos caso me hacen, yo más voy a querer que esté conmigo. ¿Eso significa que tenga más o menos valor? No, es que es la naturaleza humana. Exacto. Entonces, todo lo que está prohibido y que además, si no existiera, pero como existe, todo lo ambivalente, con lo que tenemos una relación ambivalente de ahora sí, pero muchas veces no, es lo que más se implementa y lo que más uno desea al final. Totalmente, es así. Entonces, y además que generalmente les apetecen, pero si me dices, es que yo no disfruto comerme un donut, pues a ver, no te voy a obligar yo, ¿no? Pero sí, es que te apetece muchísimo, ¿sabes? Es que la cosa no es... Entonces, es normalizar, es comida, y si en algún momento, oye, pues gestionas a través de eso, habrá que gestionarlo de otra manera. Claro. Pero al final, y a mí esta es una frase que me gusta mucho, que los trastornos alimentarios no son un problema con la comida, son un problema que se refleja en la comida. Claro. Entonces, por eso, para mí es muy importante en sesión la comida, a no ser que quieran hablar porque les genere mucho malestar en un momento puntual, no se habla. Porque no deja de ser, miro aquí y claro, como no estoy mirando para allá, sigo como evitando. Claro, es el síntoma, ¿no? Justo. Y al final, si tú quitas Bueno, es que además es imposible. En caso de los problemas con la conducta alimentaria es imposible. En otros todavía dices un trastorno, un ataque de pánico, pues puedes más o menos gestionarlo, pero tampoco se soluciona el problema. Pero es que en el caso de los problemas con la alimentación es que te pongas como te pongas, si tú solamente tratas la conducta, es que no es eficaz, no es que no sirve absolutamente para nada. No. Entonces, al final,
todos los problemas que hay debajo, pues eso, tienen que ver con la autoestima, con el control, con la obsesión, ¿no? Con ese ámbito, ¿no? Total. Con lo relacional, cuánta gente viene con un problema de la alimentación después de haber tenido una ruptura de pareja, algo que has vivido como un rechazo. Sí, justo. Yo también he visto eso muchas veces, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, efectivamente lo de los alimentos prohibidos es absolutamente ineficaz. Total. Porque existen, porque los vamos a comprar y porque al final si no los compras tú vas a casa de alguien y te los sacan, y si no vas a comer, porque esta es otra, ¿no? Cuando uno tiene un problema de la alimentación, la vida social a veces también se ve un poco perjudicada, porque dices, hago una dieta, entonces no salgo, y dices, estás aumentando el número de problemas. Claro, no tratando de gestionar el que tienes, ¿no? Justo. Y en ese sentido, claro, también dices, alimentos prohibidos. A ver, si tú te vas a mitad del campo a una caravana a vivir y tú tienes tus lechugas y tus tomates, pues a lo mejor solo puedes comer eso. Pero es que una cosa es ser conscientes de los peligros de la sociedad en la que vivimos, y otra no vivir y no ser realista, ¿no? Claro, justo. Entonces, más que restringir, ¿no? Ahora está muy de moda, pero que tiene mucho sentido, lo que se llama el comer consciente, ¿no? Claro. El mindful eating. Sí. Justo. Entonces, más que restringir, ¿cómo nos relacionamos mejor con la comida? Mira, hay una frase que a mí me gustó mucho, que me dijo un día una nutri, ¿no? Con la que también tengo contacto y tal, que decía, no, o sea, el problema no es lo que comemos, sino lo que no comemos. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, comer todo el día, pobre, me ha tocado ahora con la lechuga, es lo primero que se me ocurre, todo el día lechuga, si no comes proteínas, si no comes lo que sea, ¿no? Obviamente no te puedes alimentar todo el día de chocolate si no comes frutas, si no comes verdura, o sea, al final el problema no es en que te comas un chocolate. El problema es que no estás comiendo esto y lo otro, claro, ¿no? El problema no es que comas lechuga, no, es que no estás comiendo carbohidratos, por ejemplo. Entonces, claro, los carbohidratos tienen una mala fama que te mueres, ¿sabes? Pero que al final son parte también. Entonces, yo creo, nutricionista, como he dicho antes, 100%, ¿no? Un poco esa educación nutricional, y luego tener claro esto, que el problema no es que te comas eso, sino si no te estás comiendo otras cosas. Claro. Si no, pues oye, y la obsesión que hay por la comida, que encima, por desgracia, está presente todos los días de nuestra vida, y en todas las reuniones, o sea, quedas con alguien pues a cenar, a tomar algo, o sea, te quiero decir. Además en España tenemos la cultura del comer y beber. Total. Entonces no tienes mucha escapatoria. No. O sea, entonces yo intentaría, pues esto, ¿no? El decir, vale, venga, voy a intentar comer de todo, y de esa manera también la culpabilidad baja. Claro. ¿Sabes? Y tolerar durante un tiempo que tú sigas, ¿no? Como estas pautas que te dé en este caso la Nutri, aunque te sientas culpable. Y ahí entro yo para trabajar la culpa, ¿no? Y gestionarla lo mejor posible, ¿no? Pero por eso te digo que es muy importante el trabajo conjunto. Claro. Si no hay muchas cosas, yo no les puedo dar información de qué comer o qué no. Claro. Porque es que no me meto ni de broma. Claro. ¿Sabes? Entonces, el intentar normalizar y que lleva tiempo. Claro. Esto también. Porque al final son hábitos, ¿no? Totalmente. Y todo lo que es un hábito es algo que hemos hecho durante mucho tiempo, y también a veces pasa mucho que a mí me ha pasado con ciertas pacientes, ¿no? Que es como, vale, visualízate en un estado en el que tú estarías a gusto y estarías cómoda, pero no tanto por una imagen física, sino por una sensación interna de sentirte bien, ¿no? Y conectar con ese momento de tu vida en el que tú te sentías bien internamente. Y lo que pasa muchas veces es que a veces no han tenido ese momento, entonces es difícil como más, entonces por eso se ponen objetivos de peso, ¿no? Porque por otra parte, ¿no? O sea, y para terminar este tema, ¿no? Y también encuadrarlo en que no todo es culpa nuestra,
ni todo es responsabilidad nuestra, aunque gestionarlo mejor sí depende, o sea, sí pasa por nosotros, no solo depende de nosotros, pero sí pasa por nosotros, porque claro, aquí abrimos ya la gran temática más allá de la psicología, ¿no? Y es lo psicosocial, ¿no? Que es, bueno, las pantallas. O sea, vivimos en la sociedad de la imagen, todo nos entra por los ojos, vivimos en la sociedad de la belleza. A ver, la estética siempre es una cosa que ha sido importante, ¿no? En el ser humano, porque hay un sentido que es la vista y hay ciertos cánones, pero claro, los cánones que tenemos a día de hoy son bastante irreales, ¿no? Total. O sea, es así. Claro, ¿qué pasa? Que ves en Instagram, por ejemplo, ¿no? Con 50.000 millones de filtros que hay, a chicas espectaculares, e intentas conseguir eso, y es que yo te diría que es que jamás, porque no es real. Es que no es real, ¿no? Claro. Es como del feed al espejo, ¿cuántos filtros hay? ¿no? Justo. Está el filtro de las ediciones de foto que están a un clic del móvil, están los filtros de Instagram, están los maquillajes, está que tú te has hecho la foto, 400 fotos y has subido la que más te gusta y la perspectiva de tal, y luego está que la persona que lo ve, estos son los filtros externos, ¿no? Pero luego la persona que lo ve tiene sus filtros internos. Yo voy, cuando me hago una crítica es cuando peor me veo. Además me fijo exactamente, ¿no? Por la teoría de la atención, que se fija en lo que más miedo le da, en lo que menos me gusta, y además lo amplifico porque muchas veces la percepción nos falla. Total. Y además me comparo con algo que yo querría ser, y entonces aquello es como... Y de hecho además es como bastante peligroso, porque como las redes sociales ahora están más al alcance de la mano, cada vez pues adolescentes de menos edad, ¿no?, acceden a las redes sociales. Claro, al final la adolescencia es una etapa un poco crítica, ¿no? Otra de las cosas que no he dicho antes de trabajar con las personas que tienen trastornos alimentarios es el tema de la identidad, porque los TCA dan muchísima identidad, ¿no? Entonces, claro, si tú me lo quitas, ¿quién soy? O sea, y es algo muy fuerte, porque yo creo que es lo que más les cuesta, el no me puedo despegar, porque vale, igual sé que no es la mejor compañía, pero es la compañía que ha estado conmigo cuando no ha estado nadie, ¿sabes? Entonces, claro, si nosotros podemos tener acceso antes a las redes sociales, claro, o sea, nos estamos construyendo también nuestra identidad en base a cosas que es que no son reales. Claro. Y si no lo tratamos, si seguimos expuestos, ¿no?, pues a todo eso, obviamente el malestar va a ser mucho mayor. Claro. En este sentido, pues que igual los padres, en la medida de lo posible, que puedan controlar qué uso, sé que esto es complicado a veces, ¿no?, pero qué uso hacen. Claro, porque no es lo mismo recibir esa información cuando uno ya tiene el cerebro un poco más formado que recibirlo. Es que ya ni es que desde la adolescencia, es que es que es desde que nacen, ¿no? Justo. Entonces, en ese sentido, pues eso, niñas cada vez más pequeñas que cogen las pinturas y se empiezan a maquillar, ¿no? Bueno, de hecho las operaciones de estética, o sea, que hay gente que se opera con 14 años. Sí, justo. Que al final, o sea, es que evidentemente hay una parte que es evidente que a todos nos importa, ¿no?, el físico, porque hemos nacido en esta sociedad y estamos también... Bueno, y que hay una parte de que, obviamente, que sí que está bien cuidarse. Sí, no, pero total. Está bien cuidarse para sentirse bien, ¿no? Y Exacto. Sentirse que, pues eso, que el deporte, pero para sentirse enérgico y fuerte, la alimentación para no sentirse sucio por dentro, ¿no? Obviamente todo, o sea, las mujeres nos maquillamos, bueno, y ahora muchos hombres también, porque quieres resaltar ciertos rasgos de ti. Esto tampoco hay que demonizarlo. Ahora la cuestión es como obsesionarse con eso y no ver otras cosas, ¿no? Justo, totalmente. Luego también es verdad que en el tema de internet, ¿no?, y bueno, redes sociales, claro, también hay acceso a páginas que están como pues a favor, ¿no?, de todo este tema. Hay dos en concreto, bueno, aparecen, desaparecen, es como que se van abriendo, se van cerrando, ¿no?, que son ProMía y ProAna.
ProAna es a favor de la anorexia y ProMia es a favor de la bulimia. Entonces, claro, o sea, son como personas que van compartiendo como tips, ¿no? Para perder más peso, para poder vomitar sin que no sé quién se dé cuenta, o sea, como, ¿no? Como cómo poder ocultar más, ¿no? Cuando ya existe el trastorno alimentario, darse como consejos en ese sentido, ¿no? Es súper peligroso. Hombre, pues Alguien sí. que esté, aunque sea iniciando, que se Sí. encuentre en una página de esas, tanto reconocimiento en cierta manera, porque, ostras, además es un sacrificio, Sí, sí. ¿sabes? El sentido de pertenencia también que te pueden dar estas comunidades. Ya. Es que es muy peligroso. Antes había una página que se llamaba Anemia, que yo creo que esa ya la debieron eliminar por completo, pero era como una lucha legal, ¿no? Porque claro, ¿cómo eliminan estas páginas? ¿Después de denuncias o cómo...? Supongo. Ya. Pues porque al final, claro, cuando ya se sabe que existen, pues estarán más pendientes, ¿no? Y tal. A ver, yo a día de hoy espero y confío que sea prácticamente imposible. Ya. Pero claro, al final... Es que no se puede controlar la red. Claro. Y estos son los mensajes directos, pero luego todos los mensajes indirectos, ¿no? De alguna manera que tenemos, ¿no? Que es desde, pues eso, los anuncios de dietas o todas las imágenes al final que vemos, ¿no? Justo. Porque luego yo no sé tú, Cris, si te encuentras, pero bueno, si alguna vez has conocido a alguien que tenga pues eso, un perfil de Instagram o de YouTube o como un poco más conocido, ¿no? O incluso gente que publica mucho, ¿no? Que luego, que es que la vida no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, la cara oculta de las redes es como... Esto es como una especie de escaparate en el que tú pones el vestido más bonito que tienes, que luego en la tienda nunca está, por cierto. Sí. Totalmente. Y entonces luego entras y muchas veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y eso no es que le haga mal solo a las personas que lo ven, sino que a uno le hace mal, ¿no? Es decir, uno también, da igual los seguidores que tengas, pero uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que muestra en las redes porque tú estás dando una imagen que los demás te van a reforzar, tanto si es porque te vas de viaje como es porque te has hecho un selfie y te has retocado y tal. Si tú estás constantemente dando esa imagen, tú mismamente también te estás reforzando esta imagen de ti y al final yo conozco algún caso de darles a veces vergüenza tratar en el tú a tú porque claro, no es lo mismo que con el filtro de Instagram. Justo. De hecho, además, esto también visto, ¿no? Desde el punto de vista de alguien que sigue a quien sea, ¿no? Y su vida es maravillosa, al final es que estás viendo el escaparate, o sea, estás viendo lo que esa persona te quiere mostrar. Claro. Pero luego a lo mejor entras y la tienda es una porquería y está todo desordenado, ¿sabes? O sea, que no nos podemos olvidar de eso. Está eligiendo qué te quiere enseñar. Claro. Pues hombre, no te va a enseñar lo peor, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, esto ahora es importante. Ahora está esto de moda también, el coger y ahora no sé exactamente cómo lo hacen, pero yo lo he visto, de que de repente voy y me pongo a llorar. O sea, tengo un drama en el día, entonces no sé cómo lo ves tú esto. Es un poco, no lo sé, porque, a ver, está bien, evidentemente, el normalizar, pues que sentimos tanto algo agradable como algo desagradable, ¿no? Sí que es cierto que habría que ver, pues, el para qué está haciendo esa persona eso, ¿sabes? Si a lo mejor, no lo sé, me lo invento, se siente súper sola o no sabe pedir ayuda, ¿no? Y, pues, tiene que hacerlo de esa manera, pues, a lo mejor hay otras maneras mejores, ¿no? O que le vayan a funcionar más que el hecho de ponerlo, ¿sabes? Y que creo que también hay otras maneras de visibilizar esa normalización del malestar que no sean a lo mejor así. Sí. O sea, creo que igual yo bajaría esas vidas idílicas, ¿no? O sea, que baje un poco y lo otro pues igual tampoco hace falta. Claro, ¿sabes? Exacto. Mostraría más el día a día de verdad. Claro, como el Gran Hermano. Exacto. Que fue una especie de Gran Hermano. Justo. Eso es. Algo así. Eso ya no nos gusta tanto, ¿no? Ya. Y por último, Cris, ya un poco por concretar,
te diría, ¿qué 3, 4 consejos les darías a las personas que puedan estar pasando por esta situación de un problema con la alimentación? Bueno, o sea, lo primero es muy típico, pero es que es así, ¿no? Que pidan ayuda cuanto antes. Es verdad que, bueno, pues cuesta, ¿no? Reconocer que tienes un problema del tipo que sea, ¿no? Y que estás sufriendo. Pide ayuda, apóyate en la gente que tengas cerca, ¿no? Muchas veces tendemos a aislarnos, ¿no? Como hay tantos planes que son relacionados, ¿no? Que hay comida de por medio, una excusa, otra, y de repente te encuentras que ya no te llaman y que pues llevas 2 meses sin hacer planes y súper encerrada, ¿no? Lo cual pues no ayuda. Eso, bueno, lo primero, ¿no? El ser muy sinceras tanto con los demás como con ellas mismas. Porque claro, al final pues evidentemente cuesta mucho reconocer, ¿no? que esta situación que tú controlabas tanto, ¿no? y cuando son perfiles muy controladores, no muy exigentes, se te ha ido de las manos, ¿no? Entonces, yo diría esas, vamos, bueno, y luego que no se sumen más. Es decir, tú estás en esta situación X, no utilices otros medios que puedan ser más dañinos y que puedan hacer que la bola se haga mucho más grande, ¿no? Porque, yo qué sé, pues con respecto a lo mejor las purgas, ¿no? El vomitar, no vas a vomitar solo una vez. Si empiezas... Luego, claro, y luego con todo a nivel ya orgánico, las implicaciones que tiene, es que es muy peligroso, ¿sabes? Entonces, no empieces. O sea, y busca ayuda cuanto antes. Eso es. No sumes más conductas tratando de evitar o de conseguir, porque lo único que haces es empeorar el problema. Total. Y ese reconocer, no estás bien y no pasa nada, ¿sabes? Claro. Todos en muchos momentos de la vida no estamos bien. Total. No podemos huir de ello. No. Tal cual. Pues, Cris, muchísimas gracias. ¿A ti? La verdad es que, bueno, nosotras hablamos habitualmente, pero bueno, al final estas conversaciones, a pesar de que ya habíamos hablado, bueno, pues eso, para entrar un poquito en calor, a mí también me aportan mucho. Y bueno, al final colaborar y compartir entre profesionales es muy gratificante y es lo que nos nutre. Así que nada, yo he estado muy cómoda, espero que tú también. Sí. Me alegro mucho. Y bueno, pues por último te he traído un regalillo, vale. Que es un libro, como no, porque los psicólogos o estamos haciendo cursos o estamos leyendo libros, de lo que sea. Entonces, como los de psicología, seguro que ya los tienes todos. Sí, seguro. Te he traído uno de filosofía, porque muchas veces se nos olvida que la psicología viene de la filosofía y que es verdad que a veces están escritos en un lenguaje un poco más antiguo, pero de repente también cambiar el lenguaje nos cambia la manera de percibir. Entonces este es de Séneca, es sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad, y básicamente es como una especie de manual de autoayuda de los estoicos. Vale, oye, pues te lo agradezco un montón. Yo para mí, pues eso, a veces lo leo y miro reflexiones y me sirve mucho. Qué bien, Así bien. Que pues muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes. Por supuesto, ya te contaré. A ver qué me parece. Mil gracias. A ti. Bueno, de hecho, ya haciendo o sea, ya lo último, de cara a, hablando de libros, ¿no? El poder recomendar algún libro sobre este tema. Sí, claro. Para más perfiles de anorexia, hay un libro muy guay que es como un cómic que se llama Comiendo con Miedo. Ayuda muchísimo a que se entiendan, a que también el entorno lo pueda entender. Luego, como más testimonios, ¿no? de personas que han padecido trastornos alimentarios, está el libro de Días sin hambre. Y luego el otro que se llamaba La jaula dorada. Y ya para profesionales o familias que también pues puedan bichear, cómo abordar los trastornos alimentarios. Esto es para familiares, no familiares solo para... y también para psicólogos, que ayuda, pero también ayuda mucho a las familias a poder entender un poquito cómo va todo esto. Así Genial. Que bueno, pues muchas gracias, Grace. Nada, un placer. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado, os haya sido de utilidad
y si te gusta nos ayuda mucho que te suscribas, compartas con gente a la que pueda ser de su interés y os esperamos en el próximo capítulo.